tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Gracias por vernos por www.ciennoticias.tv en toda la bolita del mundo. Les saluda Lucía Pineda Uwau. Estamos en 100% Entrevistas. Estamos en el día lunes, ya 9 de septiembre. Y este día el eurodiputado José Ramón Bauza aseguró que la situación de derechos humanos en Nicaragua es crítica y urgió medidas, acciones y sanciones por parte del bloque europeo hacia el régimen de Daniel Ortega. Tengo conmigo al eurodiputado José Ramón Bauza, quien nos amplía sobre esta petición formal que hace él a sus colegas del Parlamento Europeo. Bienvenido, diputado, mucho gusto. Muchísimas gracias, un placer conversar con vosotros y sobre todo desde aquí, desde Europa, que sepáis que en mí tenéis a un aliado más para defender la causa justa y sobre todo los derechos democráticos y las libertades que vemos que son tan necesarias que se defiendan en nuestra querida Nicaragua. Gracias, diputado. Queríamos conocer, ¿verdad?, la posición. ¿Cuál es la petición usted formal que hace, ¿verdad?, a través de una carta para las medidas urgentes que se deben de tomar con respecto, pues, a la situación en Nicaragua? Usted cuestiona el hecho de que se han enviado como varias comunicaciones, pero hay que pasar a las acciones. Eso es lo que deducimos de su carta. Efectivamente, Nicaragua arrastra una situación desde el año 2018 pues tremenda, con más de 300 muertos, decenas de miles de refugiados y sobre todo con la economía de uno de los países más pobres de América Latina en ruinas, y eso es simplemente inaceptable. Ortega y su mujer, Murillo, no quieren negociar, y ese proceso auspiciado por la Iglesia Católica y por la propia Organización de las Naciones Unidas está parado desde antes del verano. Las organizaciones internacionales avisan ya de por sí que la situación empeora. La última es la del mes pasado de la OEA. Y en ese sentido, lo que yo defiendo, lo que yo propongo y lo que en este sentido he redactado es que hay que aumentar la presión. La Unión Europea no puede demorar más las sanciones y que en ese sentido al nuevo alto comisariado, pues como no tenemos las cosas claras, no nos acabamos de fiar de Borrell porque básicamente es una persona que está bajo el auspicio de Pedro Sánchez, donde sabemos perfectamente cómo el presidente socialista, qué bien se lleva con algunos países y con sus dictaduras, como hemos visto con la venezolana, como hemos visto la cubana, y como no nos acabamos de fiar, pues le hemos pedido hoy, y yo en este caso le he preguntado por escrito, el hecho de exigirle que aumente la presión sobre el régimen de Ortega, porque son necesarias elecciones anticipadas, porque es necesaria una reforma del sistema electoral que permita su transparencia, y por eso tiene que haber un fin de represión contra la población civil y sobre todo contra la población en general. Por lo tanto, mi petición es que haya una presión desde este mismo momento por parte de la Unión Europea en ese sentido, con lo que hace referencia a la posición de Nicaragua y la responsabilidad de sus gobernantes. ¿Qué tipo de presión usted está urgiendo en este momento y qué tipo de las presiones? O sea, usted me está hablando ya de sanciones concretas que tiene que dar el bloque europeo. Claro, por eso yo lo que le digo al alto comisionado y le pregunto literalmente que qué medidas prevé adoptar, es en este caso el alto representante y el Servicio de Acción Exterior, precisamente para forzar finalmente una salida de esta crisis política y social que se está viviendo. Es decir, lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado, lo que no podemos hacer es esperar que las cosas pasen por sí solas, lo que no podemos, y yo nunca me ha gustado la actitud buenista, es decir, que vamos a dejar que las cosas se solucionen por sí solas. No, hay que aumentar la presión, hay que aumentar la percepción de que por parte de los nicaragüenses, de la sociedad civil y del resto de América Latina, de que esto no puede seguir así y que o lo hacemos los europeos con las herramientas que tenemos a tal efecto, o si no, la cosa va a seguir en los mismos derroteros con esa falta de libertades y con las desgraciadas 300 víctimas que hemos visto en las últimas semanas.
Bueno, entiendo, ¿verdad?, que el señor Borrell pues ha tenido también como una posición firme y ha dicho también en varias, ¿verdad?, intervenciones que lo hemos escuchado, diputado, de que la situación de Nicaragua es hasta peor que la de Venezuela. También el gobierno español, pues, ha firmado y ha pues, protestado en contra del régimen, incluso porque no permitieron a un funcionario pues entrar a Nicaragua. ¿Cómo ve, verdad, estas llamados de atención, protestas, verdad, y posicionamiento, verdad, que ha tenido Borrell y también que ha tenido también el gobierno español? Pues lo que es el momento de dejar las palabras a un lado. Ya hemos escuchado durante demasiado tiempo las palabras. Es el momento de los hechos. Y por eso le he hecho esa petición por escrito al alto comisionado, para ver si nos ponemos en marcha ya, que cuáles son las acciones que él pretende llevar a cabo precisamente como alto comisionado, donde lleva ya pues apenas unas semanas, pero estas situaciones no las podemos dejar pasar. Es decir, las palabras están muy bien, pero en un momento determinado. Y ya no podemos estar con las palabras. Hay que pasar de las palabras a los hechos. 300 personas han fallecido, o muchos de ellos son universitarios. Por lo tanto, es inaceptable esta situación. Y por lo tanto, es el momento de pasar, repito, de las palabras a los hechos. Vamos a hacer una breve pausa, diputado, y ya regresamos con más de sus planteamientos que usted hace formal en una misiva que está pues dirigida pues a sus colegas y por supuesto pues al alto representante del bloque europeo. Hacemos una breve pausa y continuamos hablando con el diputado Bausa, eurodiputado del Parlamento Europeo. Nunca vamos a perder lo que nos llena, como la satisfacción de darle a la familia una buena nutrición, como avena en hojuelas Sasa, que contiene hierro, calcio y proteína natural. Todo lo bueno que tu cuerpo necesita. Sasa, llenémonos de cosas buenas. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de La Voz de América. Gracias por continuar con nosotros. Converso con el eurodiputado José Ramón Bauzá, quien envió una misiva pues, a los altos representantes de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, para que ya se pase de las palabras a las acciones en cuanto a el tema de Nicaragua, que lo considera pues, de grave, crítico, la situación de los derechos humanos. ¿Cuál es el atraso? ¿Cuál es el pagón? Como decimos acá en Nicaragua, ¿cuál es en estos momentos el atraso para aplicar sanciones de parte de la Unión Europea al régimen de Daniel Ortega, diputado? Pues precisamente lo que no entendemos, y yo personalmente no entiendo, ¿a qué se espera? ¿A qué se espera? Porque, ya le digo, pese a 2 resoluciones del Parlamento Europeo, a la adopción por parte del Consejo del marco legal precisamente para la imposición de sanciones individuales, la situación en Nicaragua sigue empeorando. Repito, y no quiero dejar de mencionarlos porque son 300 personas, 300 familias las que han perdido a sus seres queridos desde el año 2018 y según la propia Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Y además hay muchas personas arrestadas, en este caso incluida, por ejemplo, una ciudadana belga que es Amaya Eva Coppens. Por lo tanto, a la vista de todo eso, no podemos estar pendientes de qué va a pasar en el futuro, ¿a qué más tenemos que esperar? Es decir, yo creo que es de obligado cumplimiento precisamente que con las resoluciones y la adopción en ese momento actuamos y que esa situación, la situación de Nicaragua como en Bolivia y Cuba, no puede ser así. Yo personalmente estoy con la América democrática y no con la América dictatorial, de donde estamos viendo que determinados dirigentes como Evo Morales, en este caso como Ortega, no quieren dejar el poder. Y esto no es simplemente inaceptable. Esto no es democracia.
¿Usted cree que Daniel Ortega, su esposa, algunos de sus hijos, funcionarios, o sea, tiene usted una lista de quiénes son los posibles sancionados o que se deben de sancionar por parte de la Unión Europea? Nosotros lo que queremos es que simplemente se cumpla la ley, que se actúe conforme a la legitimidad y al cumplimiento de la legislación vigente. Y lo que en un proceso, además, que ha sido auspiciado por la propia Iglesia Católica, por la Organización de Naciones Unidas, ese proceso está parado y es una evidencia que no se quiere negociar y que mientras eso está ocurriendo se están produciendo detenciones, se está produciendo vulnerabilidad de la ley, de la libertad, de los derechos humanos, y eso es simplemente inaceptable. La Unión Europea, yo entiendo que busca como un consenso, o sea, sacar algún tipo de resolución o sanción por unanimidad, no de que quede por fuera un país, o sea, sacar algo fuerte, sólido, y eso tal vez atrasa un poco pues, el proceso de las sanciones. ¿Está de acuerdo con ese punto o no? No, porque es que ya ha habido 2 resoluciones del Parlamento Europeo. Ya han sido aprobadas las resoluciones y se ha aprobado la adopción por parte del Consejo de ese marco legal para la imposición de sanciones. Es que aquí en el Parlamento Europeo también hay grupos que están apoyando a la causa, en este caso de Ortega. Por lo tanto, es imposible que haya unanimidad. La semana pasada hicimos una propuesta de resolución en relación a la detención de José Daniel Ferrer en Cuba y el grupo parlamentario socialista, los socialistas votaron en contra de ello. Por lo tanto, ¿cómo vamos a esperar unanimidad si el propio Grupo Socialista es el que ha dicho que no quiere votar a favor de la liberación de José Daniel Ferrer en Cuba? Por lo tanto, ya hay 2 resoluciones del Parlamento Europeo, hay una adopción por parte del Consejo. Ahora solamente falta aplicar, en este caso, los marcos legales aprobados para la imposición de esas sanciones individuales y que Nicaragua pues vuelva a una situación de cumplimiento de los derechos humanos y de la libertad y de aplicación de la democracia. Bueno, a inicios de este año vino una comisión, delegados de la Unión Europea, los eurodiputados, que visitaron cárceles de Nicaragua, cárceles donde precisamente pues aquí su servidora Lucía Pineda Uguao y también nuestro director Miguel Mora estábamos en esas mazmorras en esos meses y bueno, vimos pues una movilización bastante ágil de parte del bloque europeo y presión sobre el régimen. ¿Piensa pedirle o solicitar el ingreso algún tipo de comisión de eurodiputados para ver la situación de derechos en Nicaragua in situ? Bueno, ya como usted sabe, el Parlamento Europeo mandó una delegación en enero de este año mismo y adoptó una resolución también en este marzo. Hubo otra resolución que se aprobó en el año 2018. Sí que, por supuesto, no tenemos no solamente el menor inconveniente, sino que bien nos gustaría comprobar in situ la aplicación y el cumplimiento de la ley. Pero independientemente de ello, que eso es otro camino paralelo que se puede seguir, lo que no podemos es seguir esperando. Lo que no podemos es, habiendo teniendo aprobadas 2 resoluciones aprobadas por la Cámara Parlamentaria Europea y donde además el Consejo de Europa ha definido un marco legal, lo que no podemos estar pendientes de no sé qué. El tiempo nos está pasando y mientras pasa el tiempo hay detenciones y mientras pasa el tiempo hay incumplimientos de los derechos humanos y mientras tanto la ley no se está cumpliendo y la democracia como tal no se está ejerciendo en Nicaragua. ¿A qué más queremos esperar? ¿A que en vez de 300 sean muchos más? No quiero ni decir, ni me quiero imaginar el número, porque con esto no se puede hacer ni demagogia ni populismo. 300 personas fallecidas, 300 familias dolidas, detenciones sin parar. ¿A qué más hay que esperar? ¿Qué más necesitamos para actuar? Y eso es lo que yo le pregunto al alto comisionado europeo, al señor Borrell. ¿Qué más hay que esperar? ¿A dónde hay que llegar? Por tanto, ¿qué medidas prevé adoptar en este caso nuestro alto representante y el Servicio de Acción Exterior para forzar finalmente una salida a la crisis política y a la crisis social que vive hoy en día Nicaragua? Bueno, muchas gracias, diputado, por su tiempo y la atención a esta llamada. Vamos a estar pendientes, ¿verdad?, de esa respuesta que le dé el alto comisionado europeo, el señor Borrell, a su gran pregunta. ¿Qué más hay que esperar? Efectivamente, y repito, en primer lugar agradecido por haber contactado y poder expresarme de una manera directa
con ustedes y sobre todo en Nicaragua, como en Bolivia y como en Cuba, estamos, yo personalmente estoy con la América Democrática. Muchas gracias, diputado. Un placer. Bueno, el diputado Bauza, quien nos daba sus impresiones sobre las presiones que se deben de tomar en cuenta el bloque europeo, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, sobre la situación crítica que vive Nicaragua. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en 100% Entrevistas. Nunca vamos a perder lo que nos llena, como la satisfacción de darle a la familia una buena nutrición, como avena en hojuelas Sasa, que contiene hierro, calcio y proteína natural. Todo lo bueno que tu cuerpo necesita. Sasa, llenémonos de cosas buenas. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de La Voz de América. Gracias por continuar con nosotros. Pues teníamos en vivo reciente al eurodiputado José Ramón Bauza, quien urge al alto comisionado del bloque europeo, la Unión Europea, el Parlamento, también acciones ya más concretas, pasar de las palabras a las acciones en cuanto a la situación que se vive en Nicaragua. Ya la Unión Europea aprobó el marco jurídico para las sanciones a la dictadura Ortega Murillo y ya pues está esperando que se apliquen. Y está haciendo la gran pregunta, ¿qué más hay que esperar? Y vamos a estar pendientes de esa respuesta. Bueno, también este fin de semana, Monseñor Abelardo Mata cuestionó, criticó y también denunció la detención de un sacerdote que el padre, bueno, un sacerdote que fue detenido ilegalmente por el régimen o por la policía del régimen. Continuó denunciando Monseñor Mata el calvario porque vive tanto el pueblo de Nicaragua y también como la persecución hacia la Iglesia Católica. Ahí está la nota en 100% Noticias para que la lean, la nota, y él recordaba, he visto a muchos desfilar con banderas, me recordaban tierno más a un jovencito que en su graduación traía una bandera manchada, no sabía que ese muchacho había estado en la refriega y que a un compañero de él le pegaron un balazo en la cabeza y cayó en sus brazos y él con la bandera que llevaba lo envolvió. Nunca quiso llevarla y la llevó al altar. Ese es el dolor de un pueblo que pide sanación. Eso es lo que mencionaba Monseñor Abelardo Mata, además de la denuncia de la detención de un sacerdote de su diócesis. Así que puede leer la nota en 100% Noticias en la página web. La Iglesia siempre ha visto pasar el féretro de sus perseguidores, recordaba Monseñor Abelardo Mata. También el padre Óscar Castrillo le pidió la libertad de los presos políticos en su misa dominical. El padre Castrillo, también está la nota en 100% Noticias, que puede leer, que ya es tiempo desde hace, pues primero que no se tiene que capturar a las personas por pensar diferentes, sino de que se debe ya de liberar a los presos políticos. Es la situación, ¿verdad?, que él planteaba, además de que no es ningún delito, no es ningún pecado estar llevando agua a quienes la necesitan. En alusión, ¿verdad?, a la banda de los aguadores, a las 16 personas que fueron retenidas, que fueron detenidas, que fueron ya hasta acusadas con delitos inventados de parte del régimen Ortega Murillo.
Castillo pide la libertad de los presos políticos, lo pidió pues en la misa dominical. Bueno, estése pendiente, cualquier información de 100% Noticias. Sabemos que pues, lo tienen como feriado algunos, pero nosotros seguimos trabajando para usted. Recuerde que puede invertir en la libertad de prensa. Done, para que nosotros sigamos informando en toda la bolita del mundo. Ahí está el banner de PayPal en cada noticia, de 100% Noticias. Ahí le compartimos pues ese link para que usted contribuya a que nosotros continuemos haciendo nuestro trabajo, invierte en la libertad de prensa, realizando sus donativos vía PayPal, y también puede leer nuestras informaciones, darle clic a la página web, darle clic a todos nuestros videos en YouTube. Nosotros monetizamos en esas plataformas y entre más reproducciones tengamos de nuestros videos, pues más nos ayuda también a nuestra sostenibilidad. Por su atención, muchas gracias.